Dios no agradece a los hombres por hacer las cosas que Él les ordena. Por Jonathan Edwards. Lucas 17:9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Cristo les dice a sus discípulos en el cuarto verso que si alguno de sus hermanos transgrediese contra ellos, o les hiciese daño en un día 7 veces, al haber una manifestación de arrepentimiento, deberían perdonarlo, sensibles de que necesitarían más fe a fin de hacer tales deberes de tanta autonegación y contrario a la corrupción natural. Pero aquí Cristo los advierte por una parábola que si lo hiciesen, si se negasen y mortificasen sus corrupciones, y ejerciesen fe hasta ese grado de perdonar a sus hermanos 7 veces en un día, aún así, no deben pensar que han merecido alguna cosa por eso. No deben pensar que al negarse a sí mismo tanto y perdonar a sus hermanos tantas veces, que Dios está obligado a ellos. Pues Cristo dice que si alguno de ustedes tiene un siervo que ha estado trabajando todo el día en el campo, que, sin embargo, cuando llega a casa por la noche le pide que se arregle y le sirva, y que espera a la mesa antes de que tome algún refresco para sí, no le dará gracias por hacer así, porque no hizo más que su deber en obedecer a su dueño. Aquí hemos de tomar nota de 3 cosas. Primero, que al siervo no se le dan las gracias por el servicio que hace, por mucho que haga, aunque aparte de trabajar todo el día en el campo, espere a su dueño cuando llega en casa antes de comer alguna cosa. Segundo, ¿cuál es la razón por la que no tiene las gracias? Y eso es porque él solo hace lo que le es mandado. Es asunto y deber de un siervo obedecer a las órdenes de su dueño. Él está obligado a hacerlo y su dueño no está obligado a él por ello. Tercero, podemos tomar nota de la aplicación de esta parábola en el siguiente verso. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. O sea, cuando hayan hecho como ahora os he ordenado de perdonar a vuestros hermanos 7 veces al día, y cualquier cosa que también es requerida de ustedes. Doctrina. Que Dios no agradece a los hombres por hacer las cosas que Él les ordena. O sea, Dios no se ve de ninguna manera obligado a los hombres por ello. Si Él se obliga al prometer eso sobre tal y tal condición, Él los recompensará. Es su promesa que lo obliga, no los servicios de ellos, pues Él no está de ninguna manera obligado a hacer tales promesas, ni está obligado a dar ninguna recompensa por ninguna otra razón, sino meramente porque le agradó ponerse bajo obligación y no a causa de que el servicio del hombre le ponga bajo obligación. Aquí, primero, los hombres, al hacer esas cosas que Dios les ordena, no ponen ninguna obligación en Dios para salvarlos. Dios no está obligado por ello a perdonar sus pecados y aceptarlos como justos, y así liberarlos de la condenación e infierno y concederles el cielo. Obediencia a Dios no merece ninguna recompensa de Él, mucho menos una recompensa tan excesivamente grande. La obediencia de Adán, si hubiese obedecido perfectamente la ley y realizado la condición de la alianza de obras, de ninguna otra manera hubiera merecido la vida eterna que por virtud de la alianza de Dios. Si Él ha requerido estrictamente obediencia, no sólo hacia la ley moral y la abstención del fruto prohibido, sino muchos otros preceptos positivos, sin ninguna promesa o esperanzas de recompensa, habría sido lo más razonable que Él obedeciese y Dios no podría ser de ninguna manera acusado de injusticia si no concediese ninguna recompensa. Mucho menos pueden los hombres caídos por obediencia a la ley de Dios merecer de Dios que perdone sus pecados y los saque de un estado de miseria para la vida eterna, lo cual es mucho mayor que haberle concedido a Adán la vida eterna. Si la obediencia perfecta no merece menos, seguramente una obediencia imperfecta no merecerá más, especialmente considerando que en medio de esa obediencia Él está renovadamente mereciendo el infierno a cada día. Segundo, Dios no está bajo ninguna obligación por la obediencia de los hombres a oír sus oraciones. Los hombres están listos para imaginar que viendo que son cuidadosos y concienzudos en hacer sus deberes, que Dios está bajo obligación a oír sus oraciones, y esperan que sus oraciones serán respondidas por ese motivo, que muchas veces es la base de sus esperanzas de ser aceptados con Dios en sus suplicaciones,
y para la respuesta de sus peticiones. Piensan que viendo que hacen mucho en el servicio de Dios, sería muy duro si todas sus oraciones fuesen rechazadas y Dios no tuviese consideración en absoluto a sus clamores. Dicen que hacen todo lo que pueden para agradar a Dios y hacen aquello que será aceptable a Él, y si después de todas sus oraciones Él no los oye, sino se hace oído sordo a todas sus oraciones, eso les parece que sería injusto y desleal. Pero ellos están grandemente engañados al entretener tales imaginaciones. Dios no está ni un ápice obligado a oír sus oraciones por sus moralidades y religión, y Él no les hace ninguna injusticia. Que ellos hagan tanto como nunca de esta manera, Él se rehusará en oírlos. El fariseo no fue aceptado, mas, todavía, al alegar que ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos de todo lo que poseía, y de que era más justo que los otros hombres. Lucas 18:11. Tercero, Dios no está bajo obligación por los servicios del hombre para disminuir el castigo de los pecados que han sido culpables, aunque el pecador deje sus vicios y reforme sus prácticas perversas, y seriamente busque la salvación y sea cuidadoso en hacer lo que sea que pueda en la religión. Él por eso no merece la menor mitigación de su castigo, no aminora en absoluto la deuda que debía a la justicia divina. No merece que Dios esté en lo más mínimo menos airado con él por su pecado. Los pecadores están listos para entretener tales imaginaciones que por sus justicias pagan una parte de la deuda, y que en cierta medida al menos apaciguan a Dios, y lo dejan más agradado con ellos que antes. Pero después de que hayan hecho todo lo que pudieron, ellos no han merecido que Dios esté en lo más mínimo menos airado con ellos que antes. Ellos no han hecho nada en absoluto para apaciguarlo. Lo que hacen no tiene tal tendencia para hacer que Dios se olvide de lo que ha pasado. Cuarto, nada de lo que los hombres hacen en la religión obliga a Dios a estar listo para darles la gracia de la conversión. Los hombres a menudo están listos para creer que aunque no pueden merecer la salvación por sus búsquedas y por sus realizaciones religiosas, y que la salvación es sólo otorgada por cuenta de Cristo, aún así creen que sus trabajos y esfuerzos obligan a Dios a llevarlos a Cristo, y darles esa fe que es la condición de la salvación. Dicen que no pueden venir por ellos mismos, si les es dicho que no deben confiar en sus propias justicias, sino que solamente en Jesucristo. Suplican que sean sacados de sus propias justicias y se les haga confiar en Cristo, y por eso creen que Dios debe capacitarlos para hacerlo viendo que ellos hacen ya lo que pueden. Pero lo que hacen no pone a Dios bajo ninguna obligación a hacer alguna cosa en absoluto por ellos. Dios puede justamente, si le agrada, permanecer distante de ellos, y dejarlos totalmente a sí mismos, y verlos perecer. A pesar de todas sus obediencias y trabajos y esfuerzos, no hacen nada sino lo que Dios ha ordenado. Y que hagamos lo que se nos ordena, no pone de ninguna manera a Dios bajo obligación de tener pena o favor u otorgar algún beneficio como aparece por estas razones. Primero, si mereciésemos alguna cosa por lo que hacemos, o si Dios estuviese de alguna manera obligado a nosotros por ello, entonces Él no podría requerirlo en justicia. Él podría suplicarlo o negociarlo, pero no podría exigirlo si no fuese absolutamente suyo. No podría absolutamente requerir lo que no es su debido en justicia estricta. Y si en mera justicia de Dios, entonces Dios no está de ninguna manera obligado a nosotros por dárnoslo. Si no es más que nuestro mero deber hacer cada cosa que Dios ordene, entonces Dios no tiene por qué agradecernos por ello, y ningún tipo de cosa Él nos debe, pues seguramente nada es debido a nosotros meramente por pagar nuestras deudas. Nuestro acreedor no está en absoluto en deuda con nosotros porque le paguemos nuestras deudas. Esto es seguramente una clara razón, y si es así, Dios no nos debe la salvación, ni pena, ni perdón, ni las respuestas de oraciones, ni la mitigación del castigo, ni la gracia de conversión o la gracia auxiliadora por ninguna cosa que hagamos en la religión. Porque como hemos demostrado, ya Él no nos debe nada en absoluto, ni el menor beneficio de ninguna manera, y por lo tanto no es de ningún modo duro o ingrato o irrazonable en Dios rechazarnos todas esas cosas, y todo lo demás, a pesar de toda nuestra obediencia o esfuerzo. Segundo, no hay nadie
de los hombres caídos, sino que después de todo lo que hayan hecho, no han hecho sino una pequeña parte de lo que es sus meros deberes. Están tan lejos de cualquier obra de supererogación, acción ejecutada sobre los términos de la obligación, o de hacer alguna cosa sobre y por encima por lo que Dios esté endeudado, pues no es más que una pequeña parte de lo que es sus deberes absolutos que ellos solo realizan. Ellos dan a Dios solo un poco de ese amor y adoración y alabanza y celo y servicio que es de sus deberes. Eso que dan es con abundancia de imperfección, de defectos pecaminosos, y no solo carecen, sino que en muchas cosas sino que en muchas cosas van en contra de sus deberes. Santiago 3:2. En muchas cosas ofendemos, y en vez de hacer lo que merece las gracias de Dios, merecen su desagrado e ira. Mientras imaginan que merecen que Dios tenga pena de ellos, y los oiga y ayude, ellos están mereciendo su odio y furia, y que Dios se encienda más contra ellos. Y esto ellos hacen en esas mismas cosas que han dependido para pacificar y apaciguar y obligar a Dios por Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Tercero, si nosotros hacemos todo lo que Dios nos ordena y más, aún lo que hicimos no sería suficiente para satisfacer por el menor de los pecados de los que hemos sido culpables antes, mucho menos merecer ningún agradecimiento de Dios. Sea lo que hagamos en el porvenir, si fuéramos capaces de hacer 1000 veces tanto por Dios que cualquier otro hombre, sí, si suponemos que es posible hacer más que su deber, aún así, lo que hicimos en el pasado aún permanece, que nunca seremos capaces de hacer satisfacción. Todo pecado es de un demérito infinito, porque hiere y afrenta a una majestad infinita. Y por eso es imposible para nosotros. Hagamos la obra que sea. Sí, si fuésemos capaces de hacer tanto como nunca, no sólo para merecer algo, sino para satisfacer por el pecado, a menos que paguemos un precio infinito, lo cual nadie puede hacer sino una persona infinita. Cuarto, es don de Dios hacia nosotros que somos capaces o movidos para hacer cualquier cosa, y por lo tanto no podemos merecer ningún agradecimiento de Dios por lo que hacemos. La obediencia a las ordenanzas de Dios es don de Dios. 1 Corintios 4:7. ¿Qué es lo que tienes que no hayas recibido? Qué razonable es suponer que Dios esté obligado a los hombres por ser lo que Él hace, que sean o tengan lo que Él les dé. Si algunos hombres viviesen vidas sobrias y ordenadas o disciplinadas, eso es don de Dios hacia ellos. Es porque Dios los hace diferenciarse, de que no son tan viciosos como el peor en el mundo. Es debido a la gracia de restricción de Dios. O si un hombre buscase y luchase por la salvación y se esforzase mucho y orase y muy fervorosamente y diligentemente atendiese a los encuentros de Dios, es don de Dios, pues Él es quien los despierta y convence. De lo contrario, sería tan estúpido e insensato como cualquier otro. Por estas razones Dios no está de ninguna manera obligado a tener pena o ayudar o a tener misericordia de los hombres por lo que hacen en la religión. Primero, aunque el objetivo que toman es muy grande, si luchan al resistir tentaciones y luchan contra sus corrupciones, aunque oren a Dios día y noche, aunque pasen mucho tiempo en la lectura y meditando, aunque despierten todos los poderes de sus almas para atender la predicación de la palabra, aunque tomen todas las oportunidades para sus almas, y si se esforzasen mucho para el bien de los demás, para sacar a ellos de sus pecados, para promover el reino de Jesucristo, aún así es evidente por lo que hemos dicho que ellos no pueden estimular de las manos de Dios ningún agradecimiento por ello, nada más que un siervo merecer las gracias por hacer una pequeña parte de lo que su dueño le ordenó y de lo que es su propio asunto. Segundo, aunque continúen a hacer así por mucho tiempo, si han buscado a Dios y constantemente orado a Él y negado sus corrupciones por muchos años, Dios de ninguna manera es obligado por eso. Nuestra fuerza y nuestra vida es de Dios, y nos ha dado eso para este mismo propósito, para mejorar en su servicio. Y Dios está tan lejos de ser obligado porque tengamos buscado por tanto tiempo que Él puede justamente ser provocado irreconciliablemente por haber buscado y obedecido y usado nuestra fuerza en servirlo todo el rato,
mientras hemos pasado algún tiempo en el servicio del pecado y de nuestras codicias como para jurar en su ira que nunca entraremos en su descanso sea lo que hagamos. Las personas si buscan por un tiempo y Dios no se manifiesta a ellos, están listos para creer que Dios les está tratando duramente. Otros han encontrado que no han buscado sino un poco, y sin embargo Dios los mantiene por mucho tiempo en la oscuridad, mientras que ellos han tenido razones para bendecir a Dios, de que no han estado por más tiempo en el infierno, de que no los lanzó ahí antes de que empezasen a buscar la salvación, y los soportase para tener por mucho tiempo las ofertas del Evangelio, y la lucha de su espíritu, y de que Él no los cortase en pedazos, y designase sus porciones con los incrédulos por haber estado tanto tiempo en contra de las llamadas del Evangelio. Tercero, Dios no está obligado a ellos aunque se esfuercen mucho en hacer sus órdenes. En tal caso todos los hombres están listos para creer que sus justicias merecen ser notadas si se esfuerzan considerablemente en el servicio de Dios. Están listos para creer que Dios está obligado a hacer las paces con ellos. Si han soportado pérdidas y sufrido reproches o se expuesto a adversidades, creen que seguramente Dios nunca permitirá que sean perdedores. Imaginan que seguramente ahora Dios los ama y los tiene en cuenta cuando ellos se han sometido a tanto en su servicio. Cuando en vez de merecer algún agradecimiento de Dios por sus sufrimientos en su causa, Dios merece ser agradecido por ellos. Ellos deben bendecir y alabar a Dios si Él les ha dado en nobleza de corazón sufrir por Él, como los apóstoles hicieron. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aplicación. Primero, uso de convicción. Para los que están listos a imaginar que Dios está bajo alguna obligación a mostrarles misericordia por lo que hacen. Preguntaría a tales personas si creen que hacen más en la religión de lo que les es mandado a hacer. Y si no haces más nada, ¿esperas que Dios te agradezca o te pague por hacer esas cosas que te ha ordenado? Sí, preguntaría a tales si creen que hacen cerca de todo lo que Dios les ha ordenado. ¿Imaginas que Dios está obligado a ti por hacer una pequeña parte de lo que te manda? Tú dices que luchas y haces todo lo que está en tu poder, que es lo que Dios te ha ordenado, que te ha mandado luchar y hacer lo máximo, y supones que ahora haces todo lo que Dios te ordena. Aún así, no lo has hecho siempre. Y piensas que por hacer tu deber en un tiempo satisface el no hacerlo en otro tiempo. Y si no con eso no consigues tanto como para satisfacer por tus pecados pasados, mucho menos mereces algún beneficio. Y si no mereces nada, ¿cómo puedes merecer que tus oraciones sean oídas o que Dios te otorgue su gracia? Muchas personas que profesan creer que no pueden merecer nada y dirán en sus oraciones que son indignos de la menor de las misericordias de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, en sus corazones entretienen tal pensamiento de que sería duro si Dios no los tuviese en cuenta por lo que hacen, y que aún así esté a la espera y los vea perecer y rehúse oír sus clamores, y no muestre ninguna pena hacia ellos. Si ellos no piensan que es contrario a la justicia estricta que sea hecho así, aún así piensan que es contrario a su misericordia. Piensan que si Dios no les tiene misericordia y pena, Él será despiadado, se mostraría duro de corazón, y no tan misericordioso como se declara a sí mismo en su palabra. Piensan que hacen lo suficiente para atraer la pena de cualquier ser misericordioso hacia ellos, la pena o la compasión de cualquier ser misericordioso hacia ellos. Pero tú puedes considerar esto, que no sería en lo más mínimo para la gloria de la misericordia de Dios si tus servicios atrajesen su misericordia hacia ti, pues la gloria de la misericordia de Dios es que es libre y otorgada sin ser pagada o sin ninguna buena obra o realización religiosa para comprar. La misericordia es más gloriosa cuando es dada completamente gratuitamente y puramente por nada, que si es adquirida y comprada por un precio. Misericordia que es comprada. Si es por obras, entonces la gracia no es más gracia.
Pero es la gloria de la misericordia de Dios que Él tenga misericordia de quien tenga misericordia, y que se compadezca de almas no porque hayan hecho mucho para merecer su compasión, sino solo porque no, sino solo porque son miserables e impotentes, y no pueden merecer nada en absoluto, ni tampoco pueden hacer nada que sea bueno. Y si, y si se compadece de ellos porque son objetos de su compasión, o sea, porque son extremadamente miserables, en que son extremadamente pecaminosos y completamente sin justicia y fuerza. Aquí tomaremos nota de algunas cosas que hacen que las personas entretengan tales ideas de que Dios está bajo cierta obligación a mostrarles misericordias por cuenta de lo que hacen en la religión. Primero, imaginan que Dios sería beneficiado por lo que hacen en la religión. Tienen tal noción de que sus oraciones frecuentes y fervorosas y lectura de las Escrituras e ir a las reuniones privadas y hablar con buena gente sobre cosas espirituales hizo bien a Dios, como si Él desease y las ordenase, como cosas que le agradasen como el hombre es agradado por ello. Piensan que cuando hacen mucho en la manera de obedecer, hacen lo que es para el placer y interés de Dios, y que si se descuidasen o fuesen contrarios a sus deberes, ellos harían lo que a lo que a él le dolería y harían contrario a su interés. Y por eso conciben que cuando se esmeran en la religión, se esmeran por Dios para que sea para su beneficio. Cuando decimos que hacemos una cosa para un hombre, queremos decir que lo hacemos para su beneficio, y tenemos la misma noción de hacer las cosas para Dios, y la razón de tener tal tipo de noción es porque no han descubierto la distancia infinita que hay entre Dios y ellos. No ven cómo de grande y glorioso es el ser de Dios, y qué pequeño y despreciable son en comparación con Él. Si lo viesen, verían que sus bondades no brindan a Dios, y que, y que es una imaginación loca y ridícula pensar que Dios es de alguna manera mejorado por oraciones y alabanzas y servicios, los hechos o sufrimientos de hombres miserables. Job 22, 2 y 3. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Si viesen de una vez la grandeza y majestad de Dios, no hablarían nada más sobre que sea duro que Dios no oiga sus oraciones, y que no tenga en cuenta más los esfuerzos que toman, y la autonegación a la que se someten. Si viesen lo glorioso que es Dios, verían que todo lo que hacen no es sino una parte muy pequeña de lo que Dios merece. Ellos más bien verían y confesarían que Dios tiene razón para estar airado con ellos, de que hacen tan poco, y en vez de preguntarse que Dios no toma más nota de lo que hacen, y de que no les tiene compasión, ni les oye, ni les ayuda, ellos se preguntarían, más bien, ¿por qué no estalla sobre ellos y los destruye por los defectos pecaminosos de sus servicios? Segundo, otra razón por la que piensan que Dios debería mostrarles misericordia por lo que hacen es porque no son sensibles del mal de sus pecados. Si viesen qué detestable y terrible es pecar contra Dios y desobedecer las órdenes del Altísimo, ellos estarían lejos de pensar que Dios es duro con ellos y no les muestra más misericordia. Verían que merecen la ira de Dios y nada más, que merecen ser hechos miserables para siempre, que todo lo que hacen o consiguen hacer en la religión, si pudiesen hacer tanto como los ángeles en el cielo, no sería suficiente para pagar por ninguna de sus transgresiones. Pero ellos no ven la atrocidad de sus pecados, y por eso no ven por qué Dios no acepta sus arrepentimientos y reforma. No ven, si sus pecados fuesen puestos en una balanza y sus justicias en la otra, por qué no es suficiente para compensar. Porque no ven que sus pecados son como las grandes montañas y sus juicios como el pequeño polvo de la balanza, y menos que nada. Si viesen el mal del pecado, ellos verían que los pecados que cometen todos los días son suficientes para hacer que ellos y todo lo que hacen sea detestable a la vista de Dios. Si sus ojos fuesen abiertos para ver lo que el pecado es y cuáles son sus pecados, ellos se quedarían impresionados en pensar cómo ellos fueron engañados, y dirían, qué loco e ignorante y orgulloso fui, y como una bestia, para pensar
que los pobres servicios que realicé, a pesar de todo esos pecados de que merecía, que Dios fuese misericordioso hacia mí y que actuaría duramente si no oyese mis oraciones. Tercero, ellos piensan que hay una amabilidad mucho mayor en lo que hacen que lo que hay. Tienen un alto engreimiento de sus propias religiones y virtudes si son llevados mucho en la oración o promueven considerablemente el interés de la religión, o son bondadosos o caritativos hacia sus prójimos o hacia cualquier uno que carece. Imaginan que han hecho algo muy excelente, que lo que han hecho es una cosa muy preciosa y que Dios se deleita en contemplarlo, y está muy agradado con ellos por eso. No ven que lo que han hecho es como trapos sucios, y puede ser tirado como estiércol a sus caras, y puede ser justamente aborrecido y abominable por Dios al ser excesivamente imperfecto, y al ser hecho con mucho pecado, y al ser hecho desde solo un espíritu egoísta, y así en el servicio de sus codicias. No están en ninguna medida sensibles de lo que son sus justicias. El diablo la pinta, eso que es mera inmundicia y suciedad, y hace que parezca para ellos como oro puro. Cuarto, piensan que Dios solía otorgar misericordia sobre otros por buscar y luchar, que otros han buscado y orado y trabajado y han hallado misericordia, y piensan que Dios fue misericordioso con ellos y les dio su gracia porque lo buscaron y oraron y trabajaron por ella. Y dicen que han hecho tanto por ella como ellos la han buscado, tan seriamente y por mucho más tiempo. Y piensan que si Dios no les otorgase misericordia también, que Dios sería parcial, al otorgar misericordia sobre algunos que la buscan menos y rechazársela a otros que la buscan más. Pero ellos están muy equivocados. Dios no otorga la misericordia sobre ellos porque la buscaron, sino que los provocó a buscarla, porque tenía la intención de otorgarles misericordia. Ellos hacen de eso el efecto de que de hecho es la causa. Ellos hacen de eso el efecto, que de hecho es la causa. Pues el plan de gracia de la misericordia de Dios hacia ellos era la causa del por qué Él los puso a buscarla, y no sus búsquedas una causa del plan de misericordia de Dios. No tienes que concebir que sus búsquedas movió menos o más a Dios para otorgarla, sino que Dios, al ser ya movido por su propia gracia libre, los provocó a buscarla para que estuviesen preparados para recibirla. Dios nunca tiene ninguna cuenta de los trabajos y esfuerzos de los que la han obtenido, como para mostrarles misericordia hacia ellos por cuenta de eso. Y es vano que esperes tener misericordia por cuenta de tus esfuerzos. Segundo uso de exhortación, para no confiar en tu propia justicia para la aceptación de Dios, sino para confiar solamente en Jesucristo. No seas tan irrazonable y loco como para empeñarte en obrar una justicia que obligue a Dios o atraiga a Él para mostrarte misericordia, sino que huye hacia esa única esperanza y refugio todo suficiente, Jesucristo. Ahí puedes poner con seguridad tu confianza. Al hacer así actuarás lo más razonablemente. Si vas a Cristo serás unido a Él y en Él tendrás una justicia que de hecho merece perdón de pecado, liberación del infierno y la respuesta a tus oraciones y el otorgamiento del cielo. Él ha pagado un precio infinito para satisfacer el pecado y ha forjado una obediencia perfecta para la compra del cielo. La obediencia perfecta de Cristo merece vida eterna de mayor manera que Adán habría hecho. No era más que la persona de Adán estuviese obligada a obedecer la ley. Pero la persona de Jesucristo no estaba obligada a obedecer la ley. De hecho, cuando nació y se hizo hombre, el hombre Cristo Jesús estaba obligado a obedecer la ley, pero Cristo no estaba obligado a someterse a la ley al hacerse hombre. Él hizo esto para la honra de la ley de Dios, a la cual no estaba obligado. Él era una persona infinita e infinitamente glorioso, igual con el Padre. Pero aún así se hizo un siervo de la ley que el hombre violó, y obedeció perfectamente, y por eso mereció la vida eterna del Padre, para todos los que viniesen a él. Por lo tanto, huye para Jesucristo, y luego puedes alegar misericordia y justicia. Puedes orar por la vida eterna con seguridad de que serás respondido.
Sí, puedes retar la vida eterna, como aquello de lo que eres heredero y que es tu debido a través de tu Redentor. No pases más tiempo trabajando para ningún beneficio. Escucha la palabra de Cristo en el capítulo 55 de Isaías en el verso 2 y 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Tercero, que el piadoso tenga cuidado para que no imaginen que lo que hacen en la religión merece el agradecimiento de Dios. También que tengan cuidado para que no hagan una justicia de lo que hacen, pues hay restos de autojusticia en ellos como también restos de otras corrupciones. Por lo tanto, deberían tener cuidado para que a veces no imaginen que hay algún merecimiento en sus ejercicios de gracia. Cuando busquen los ejercicios de amor a Dios y cuando sean agradecidos por misericordias y sean capacitados a alegrarse en Cristo Jesús, y cuando ejerzan actos de amor y caridad hacia los hombres, tengan mucho cuidado para que vuestros corazones no se exalten por revelaciones espirituales, y al reflexionar sobre vuestras buenas obras, y piensen después de que hayan estado en estados vivos, vigorosos, celosos, que ahora han hecho aquello que es digno para que Dios te ame y se deleite en ti por cuenta de eso. Las buenas obras, aunque sean hechas en sinceridad y desde un amor verdadero a Dios, y aunque sean ejercicios reales de gracia, en sí no merecen nada de Dios. Cuando los santos hacen deberes desde el amor a Dios y con un respeto de gracia a Él, no hacen más que lo que le es mandado. Y ¿Dios agradece a sus siervos por hacer esas cosas que Él les ha mandado? Seguramente no. Los santos, el mejor de ellos en este mundo, no llegan ni cerca de lo que les es mandado, y lo que hacen es con gran imperfección y mezcla de corrupción. Dios no agradece a los ángeles en el cielo, que son como una llama de fuego, por sus amores y alabanzas y obediencias, pues no hacen más que sus deberes. Es la mera gracia de Dios hacia ti que eres capaz de hacer alguna cosa en absoluto en sinceridad, y que deberías bendecir y alabar a Él mientras tienes un ser, y no que Dios te tenga que dar las gracias. Por lo tanto, cuanto más estén en el ejercicio de gracia, reconozcan que son siervos inútiles, y lamentenlo y humíllense, que son tan deficientes e imperfectos, y reconozcan que si Dios marcase iniquidad contra ti, vuestras justicias aparecerían como trapos de inmundicia. Cuarto, que el piadoso por esta doctrina sea movido a agradecer, pues si Dios no está bajo ninguna obligación a agradecerlos por lo que hacen, esto muestra el abundante motivo que tienen para agradecer a Dios. Primero, que Dios se ha agradado en darles su gracia y convertirlos. La doctrina muestra la absoluta, soberana libertad de esta misericordia, y que no era tu comportamiento disciplinado y moral o tu religión o tu búsqueda que movió a Dios para concedértela, sino que es el efecto de su mero placer bueno propio que te distinguió de los demás al despertarte y ponerte a buscar y tener éxito en ello. Reconoce por lo tanto que no fue porque eres mejor que los demás, que Dios otorgó tan grande misericordia sobre ti, pues tú eres naturalmente tan malo como el peor de la humanidad, y es Dios solamente que hace que distingas. Segundo, por la doctrina puedes ver el motivo que tienes para agradecer a Dios, que está agradado en prometer una recompensa por tus servicios rectos, aunque Dios no esté bajo ninguna obligación natural para recompensar ninguna obediencia por muy ferviente y perfecta que sea. Sin embargo, está agradado en obligarse a recompensar para siempre en el cielo toda buena obra que es realizada en sinceridad, todo hecho que es hecho desde una estima de gracia hacia Él, tanto como que un vaso de agua fría ser dado a un discípulo, no se quedará sin ser recompensado. Ay, ¿qué son nuestros pobres servicios miserables? ¿Qué es nuestro amor y alabanza y caridad imperfecto y bondad fraternal, para que Dios nos otorgue una corona inmortal de gloria como galardón? Por lo tanto, qué maravilloso es esa gracia que promete el fruto del árbol de la vida, que crece en el medio del paraíso de Dios, que nos dé de beber
de esos ríos de placeres que fluyen a su diestra, y nos concede sentarnos con Él en su trono, y entrar con Él en su banquete como recompensa.